Buen día, profesor, buen día, compañeros. En esta oportunidad explicaremos más un poco lo visto en clase sobre vectores. Los integrantes son Oscar Masca Karen, Lores Shirley, López Angie, Medrano Nayeli y Belis Víctor. A continuación le paso con mi compañera Nayeli, quien nos explicará un poco más sobre el tema. Definiciones previas. ¿Qué es una magnitud escalar? Algunas cantidades físicas se pueden expresar por un número y su unidad correspondiente. Un escalar es una cantidad que tiene una magnitud pero no dirección. La magnitud escalar se refiere a la medida como tal. En ejemplos de escalares tenemos a la masa, el tiempo y la rapidez. ¿Qué es una magnitud vectorial? Vector es la palabra que define una cantidad que tiene tanto dirección como magnitud. La magnitud vectorial vendría a ser qué tanto mida el vector. Un vector se representa con una sola letra en negritas y cursivas con una flecha arriba. Cuando queremos denotar la magnitud vectorial lo hacemos con la misma letra que usamos para el vector, pero en cursiva normal sin la flecha arriba o encerrado entre dos barras verticales. En ejemplos de vectores tenemos el desplazamiento, el peso y la velocidad. ¿Qué es un vector? Es un segmento de una línea recta dotado de un sentido, es decir, orientado dentro de un plano euclidiano bidimensional o tridimensional. Los vectores permiten representar magnitudes físicas dotadas no solo de intensidad, sino también de dirección, como es el caso de la fuerza de la velocidad o el desplazamiento. Propiedades de un vector. El módulo representa el tamaño o la longitud del vector. La dirección, la orientación, corresponde a la inclinación de la recta que contiene el vector y representa el ángulo entre ella y el eje de referencia. Sentido, es el rumbo hacia donde se dirige el vector y se indica con la punta de la flecha. Descomposición de un vector. Son cada una de las proyecciones de un cuerpo sobre los ejes concurrentes, cuyos segmentos dirigidos están definidos por las interacciones entre las llamas trazadas por su origen y extremo con cada eje. Para hacer operaciones con vectores es necesario representarlos matemáticamente con una serie de coordenadas tantas como dimensiones tenga el espacio en que se representan. Por ejemplo, A es igual a la X igual que a Y igual que a Z. El módulo del vector A se cumple solo en la condición que es coseno de A, coseno de B y coseno de 1. AX, AY, AZ son componentes del vector A. El AX es igual al valor absoluto o también conocido como módulo del vector por el coseno de B. Se va para allá y entonces también vamos con el AZ que es igual al módulo del vector de A por coseno. El vector unitario es un vector que tiene dirección y sentido con una magnitud o módulo igual a 1. Algunas características del vector unitario es que ésta posee adimensionalidad. Esto debido a que este vector no tiene preestablecida ninguna dimensión por sí mismo. Y con respecto a la notación, generalmente se representa al vector unitario mediante la letra griega mu y un subíndice que indica el vector el cual se replica su dirección y sentido. Sobre el cálculo de un vector unitario, esto se calcula de la siguiente manera. El vector unitario es igual al vector sobre el módulo del vector. Como en el ejemplo se puede observar, al aplicar esta fórmula me pide hallar el vector unitario en el caso de 3,8. 3,8 es una coordenada de un vector, por lo tanto para hallar el vector unitario primero tengo que hallar el módulo de este vector. Y el módulo de este vector sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 8 al cuadrado, dándome como módulo raíz cuadrada de 73. Entonces las coordenadas del vector unitario quedarían de esta manera. Sobre la abscisa, que sería 3, sobre el módulo, que es raíz de 73, coma la ordenada, que es 8, sobre la raíz de 73 también. Para poder asegurar o comprobar que este de acá realmente es un vector unitario, lo que tenemos que hacer es hallar su módulo. Y comprobando me sale que su módulo, sería 3 sobre raíz de 73 al cuadrado, más otra componente que es 8 sobre raíz de 73 también al cuadrado. Y todo eso, la raíz de todo esto me da 1, por lo tanto tiene módulo 1, así que comprobamos que ese acá es un vector unitario. Multiplicación de un vector por un escalar. Multiplicar un escalar S por un vector A significa multiplicar el número S por cada uno de los componentes del vector A. S por A es igual a S
multiplicado por a en la coordenada x, asimismo también por a en la coordenada y asimismo también por a en la coordenada z. Y esto es igual a multiplicar s por a en la coordenada x y asimismo también en la coordenada y en la coordenada z. El resultado es otro vector que tiene la misma dirección que el vector a y de mayor longitud. Si s, que es el número, es mayor que 1, o de menor longitud, si s es mayor que 0 y menor que 1, o que tiene la dirección opuesta al vector a, si el s es menor que el 1. Adición y sustracción de vectores. Para realizar la suma o resta de vectores existen distintos métodos, ya sea de manera algebraica o mediante el uso de la geometría analítica. Sobre el método algebraico se dice que este método es el más sencillo, consiste en sumar dos o más vectores. Como ahí se puede ver, tengo un vector u con sus respectivas coordenadas y un vector v con sus coordenadas. La suma de ellos sería las componentes de las primeras, las componentes de la segunda. Como el ejemplo que se puede observar en la parte derecha, que tengo un vector u con coordenadas menos 2,5 y un vector v con coordenadas 3, menos 1. Sumo ambos vectores, entonces sumo las primeras componentes, menos 2 más 3, 5 menos 1, y quedándome 1,4. En el caso de la resta es lo mismo, pero obviamente que no se va a sumar, sino restar. Sobre métodos con geometría analítica. Comenzando por el método del triángulo. Este método consiste en trazar un vector resultante de tal manera que a los vectores que se le haya trazado coincida uno con el origen del vector y el otro con el extremo. El segundo método es el método del paralelogramo. Como su nombre lo dice, lo que se tiene que hacer acá es tratar de formar el paralelogramo, trazando rectas paralelas a los vectores, de tal manera que una vez formado el paralelogramo, la diagonal de esta coincida con la suma de ambos vectores. Ojo que este método solamente se aplica para dos vectores. Y por último, el método del polígono, que este método sí se puede aplicar para más de dos vectores. Este método consiste en tener un vector uno a continuación del otro, de tal manera que voy a trazar el vector resultante, de tal manera que este vector resultante coincida con el origen del primer vector y con el extremo del último vector. El producto escalar también es conocido como producto punto. Este es llamado así producto escalar ya que el resultado nos da un número real. Hay dos fórmulas para hallar el producto escalar. Acá en pantalla hay que mostrar la primera, que es la fórmula 1, donde tenemos dos vectores. Esta fórmula la hay que utilizar cuando nos dan dos vectores. También sirven para tres, pero en este caso hay que analizar dos. Tenemos el vector v y el vector w. En el cuadro rojo se puede apreciar la primera fórmula que hay que utilizar, que nos dice que el producto escalar de estos dos vectores es igual al producto de los módulos de cada vector por el coseno de alfa. Este ángulo es el ángulo formado entre estos dos vectores, v y w. Para entender mejor la fórmula hemos puesto un ejemplo donde se conoce el ángulo. Tengo el vector E1 y el vector E2, donde se puede apreciar las coordenadas de cada uno. De E1 es 1, 0 y de E2 es 0, 1. Primero, para aplicar la fórmula hay que hallar el módulo del vector. En la parte inferior izquierda se puede ver la fórmula del módulo del vector, donde dice que el módulo de un vector es igual a la suma de los cuadrados de cada componente del vector y le sacamos su raíz cuadrada. Esa fórmula hay que aplicar ahorita. Para hallar el módulo del vector E1 sería 1 al cuadrado más 0, nos da como resultado 1, y para hallar el módulo del vector E2 de la misma forma, que nos da 1. Siguiendo las flechas anaranjadas tenemos el gráfico que se ve en la esquina inferior derecha, donde se dibujan los dos vectores. Como tenemos las coordenadas, podemos dibujar los vectores y se puede ver que el ángulo que forman es un ángulo recto 90 grados. Y ya podemos aplicar tranquilamente la fórmula. Ya hay el módulo de cada vector y por último tengo que hallar el coseno de ese ángulo, que es 90 grados. Y por razones trigonométricas, el coseno de 90 grados es 0. Y automáticamente 0 es la multiplicación, es el resultado de toda la multiplicación. Y podemos deducir que el producto escalar de esos dos vectores nos da 0. Igual, del mismo modo, analizamos dos vectores. Tenemos el vector v y el vector w, donde esta segunda fórmula dice que el producto escalar de estos dos vectores es la suma de las multiplicaciones de cada componente o de cada coordenada. Por ejemplo, si tengo el vector v y el vector w, cada uno está compuesto por una coordenada x y una coordenada y. En la pantalla se representa como v1, v2 y el vector w, w1 por w2, donde el 1 es la representación del eje x, 2 es la representación del eje y. La fórmula dice que es la multiplicación de v1 por w1, que es la multiplicación de la coordenada x, y eso hay que sumarle la multiplicación de las coordenadas y, que es v2 por w2 de cada vector. Y también, muy aparte de esto, se puede hallar el ángulo que se forma
estos dos vectores. ¿Cómo? Ahí justo se pone en la parte media izquierda, nos dice que el ángulo que es representado por alfa es el arco coseno del producto escalar, la fórmula anterior del producto escalar entre la multiplicación de los módulos. Este va a apreciar mejor en el ejemplo. El ejemplo es cuando no se conoce el ángulo. Por ejemplo, tengo dos vectores v y w. El vector v compuesto por 1/2 sobre 1 y el vector w 3/2, 1/2. Aplicamos la fórmula para hallar el producto escalar, la fórmula que está en el cuadro rojo. La multiplicación de las coordenadas x es la multiplicación de las coordenadas y, donde haciendo toda una operación, respetando siempre el signo, nos sale 5/4, siendo la dirección de las flechas anaranjadas. Ahora ya hallamos 5/4 es el producto escalar de estos dos vectores, pero yo quiero hallar el ángulo. ¿Cómo hallar el ángulo? Mirando la fórmula, me falta hallar el módulo de cada vector. El módulo del vector v es raíz de 5/2, que ya explicamos en la PPT anterior cómo se halla el módulo. Y el módulo del vector w se muestra ahí también que es raíz de 10/2. Y ya teniendo todo, podemos aplicar tranquilamente la fórmula, que es el arco coseno del producto escalar, que nos salió 5/4, entre la multiplicación de los módulos. Haciendo una simplificación, tenemos que final que el arco coseno es de 1 sobre raíz 2. ¿Qué ángulo nos da 1 sobre raíz 2? Y es 45 grados. Ese es el producto escalar. El producto vectorial. En matemáticas, el producto vectorial es una operación entre dos vectores en un espacio tridimensional. El resultado de esta operación vectorial es un vector de dirección perpendicular a los dos vectores que se multiplican, y de módulo igual al producto de los módulos de los vectores multiplicadores por el seno del ángulo que forman. Como ven en la fórmula, el producto vectorial se denota con una X. Es por eso que también se llama producto cruz. A veces también se dice producto vectorial de Gibbs, ya que fue quien lo inventó. Como pueden apreciar en la representación gráfica, el producto vectorial es perpendicular a los dos vectores que están multiplicando, y en consecuencia, es normal al plano que los contiene. Fórmula para calcular el producto vectorial de dos vectores. Si conocemos las coordenadas cartesianas de los vectores, la manera más fácil de calcular su producto vectorial es resolviendo un determinante 3×3. Donde los vectores i, j, k son los vectores unitarios en los sentidos de los ejes x, y y z, respectivamente. Ahora veamos las aplicaciones de vectores en la vida real. Los vectores también se pueden aplicar en la vida cotidiana. Por ejemplo, hemos puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, en la primera parte vemos los columpios, donde aparecen los vectores acá. Por ejemplo, en las cuerdas que sostienen el columpio con la baranda, ya hay vectores, fuerza de tensión. Por ejemplo, otro también cuando necesitamos conocer las medidas de un lote de ventas, podemos medir o utilizar vectores para representar las superficies de ese campo, de ese terreno. Para jugar al billar, en el momento que agarramos el taco y golpeamos en la bola, ahí hay un vector, una dirección. También en el movimiento de una ventana, cuando se abre y se cierra, también vemos vectores. Por ejemplo, en la imagen al pasear de los perros, podemos ver a un señor sujetando 5 perros mediante una cuerda, ahí hay una fuerza de tensión. Eso también es representación de vectores. Más ejemplos podemos tener jalando una cuerda. Un chico jala por el lado izquierdo y otro por el lado derecho. También hay vectores, una fuerza. Las gotas al caer, o las gotas de agua al caer, ahí el vector, la flecha se dirigiría hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, debido a la caída de la gota. También al volar una cometa, al momento que el chico sostiene la cuerda hay una fuerza de tensión y también hay una cuerda que sujeta la cometa. Al sub y baja también podemos ver vectores, y también al momento de deslizar un objeto, ya sea tanto por la izquierda como por la derecha, también se encuentran vectores. Y muchas gracias por escuchar nuestra presentación.